vestir la camiseta de Atlético Nacional fue, es y siempre será un orgullo. Me sentí bien acogido y creo que eso fue el secreto de esa evolución mía paso a paso. Yo viviendo en casa, club, imagínense, y voy a un rodicio de eso, porque para nadie es un secreto que cuando yo salgo de aquí a Atlético Nacional, yo no estaba, digámoslo así, en el camino que tenía que estar. Y muchos de los jugadores, digamos, no compraron la idea, pero al vernos a la mayoría ahí en el gimnasio, yo creo que les daba pena quedarse sentados y también terminaron allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en Todos Juntos con mi amigo Ramón Pinilla. Ramón, ¿cómo vamos, papá? Oscar, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, hoy con un peso pesado de la historia. Ay, María, mi llave. Le digo que es autor de varios de los goles más pesados de la historia de Nacional, un grosso del registro. Empezando que en el mismo año tiene 2 goles muy, muy importantes, pero mucho. Yo creo que goles, en la palabra, a ver, en esa Copa Libertadores hubieron jugadores muy importantes, pero hay jugadores que son determinantes. Y yo creo que la palabra determinante se le puede adjudicar a Armani y se le puede adjudicar a Orlando Berrío. Negrito, el gol más gritado de la historia. Insuescu, muchísimas gracias a ti, a Ramo, que tengo tanto aprecio, tanto cariño por él, agradecido con ustedes por esta grandísima invitación y la verdad contentos de acompañarlo y felicitarlos también de paso por este proyecto tan bacano que están haciendo. La verdad que lo estoy consumiendo y ahí me sentí afectado en algo que vamos a tocar ahorita más adelante, pero que saben que igual los quiero mucho. Eso es delicado, eso es delicado. Sí. Pri, ¿cómo así nos estás viendo? Sos Sí, uno de los... sí, claro. ¿Cómo se dice acá en esto? Una de las visualizaciones. Sí. Soy fan. No es televidente porque no es televisión, pero entonces es ¿qué? Seguidor. Fan. Ok, muy bien. Qué bueno, Pri, qué bueno saber eso, hermano. Pri, te iba a decir una cosa importante de la vida. ¿Qué fue? Y porque por ahí arranca la historia tuya, sos cartagenero, pero ¿qué fue vestir la camiseta del club más grande de Colombia para vos en tu vida desde tus inicios? Porque ¿hace cuánto empezaste tu historia con Nacional? A ver, creo que ya 16, 17 años me parece que empecé mi vida profesional. Tengo que decirlo así, pero antes de empezar a decir o a tocar mi vida profesional, tengo que responder tu palabra, sino con una palabra que no es sino orgullo. Vestir la camiseta Atlético Nacional fue, es y siempre será un orgullo porque no todos tienen el placer, el gusto de vestir esta camiseta que representa tanto para nuestro país, representa tanto para la historia del fútbol mundial, porque Atlético Nacional no es solo Colombia. Atlético Nacional es una marca histórica y es una marca que en cualquier rincón del mundo saben lo que es Atlético Nacional. ¿A qué categoría llegaste a Nacional, Orlando? Yo llegué, a los 10, ¿Qué técnico te recibió? 15, 16 años me recibió el profe Jimmy Arango. Me recibió en la categoría de él. Tengo que decir que antes estuve ahí a prueba como cualquier mortal, como dicen por ahí, ¿no? Haciendo esa filita que toca hacer, que es necesario, pero que se valora mucho cuando se tiene el orgullo, como bien lo digo, de después de vestir esa camiseta tan linda y con tanto significado como el Atlético Nacional. Un campeón de América, recibiendo un futuro campeón de América. Y me ayudó muchísimo, tengo que decirlo, llegar al equipo y ser entrenado por el profe Jimmy Arango, que hasta el día de hoy tengo una grandísima amistad. Hace creo que 1 mes, 2 meses estuvimos compartiendo ahí en algún lugar que coincidimos. De verdad que tengo mucho que agradecerle porque me enseñó, me terminó de formar, porque yo llegué como un adolescente aquí con muchas falencias, porque hay que decirlo, el fútbol formativo en ese momento en Bolívar no era el mejor. Siempre hay que decirlo, el fútbol formativo aquí en Antioquia está por encima del resto del país, y con el fútbol bolivarense no era la excepción. Entonces yo tengo que decir eso, yo me terminé de formar aquí en Atlético Nacional y me terminé de formar el profe Jimmy Arango, que para mí fue demasiado valioso. ¿Vos sabes cómo le decían al Jimmy Arango, no? No, el rey del metro cuadrado, ¿no era?
Es del metro cuadrado, era una bestia, se agarraba la pelota y te sacaba, te empelotaba. No, mi papá me contaba, mi papá era el que impresionante. contaba todas esas. Cuando la pasaba de derecha a izquierda en el área era impresionante. Orlando, venga, yo le desbloqueo varios recuerdos, amigo. ¿Usted se acuerda que en 2008 empezó la Copa Colombia y había un campeonato Postobón, en donde se jugaba y se participaba en el eje cafetero contra equipos de La Virginia, de Cerritos, de Manizales, de Armenia, de Pereira, y usted pertenecía a ese equipo de Felipe Merino, Sí. con Edwin Cardona, Estefan Medina, Juan David Duque, Daniel Santa, Niver Arango, Jonathan Donado, Orlando Berrío. ¿Se acuerda que viajábamos en bus? Buen bus que no hay, buen mosquito que llevamos. Pero la verdad que ese tipo de vivencias y de anécdotas me enriquecieron muchísimo. Competir y bueno, ya después que ahora tú mencionas al profe Merino, también me ayudó a nutrirme de diferentes tipos de entrenadores, porque creo que eso es lo más valioso del fútbol, ¿no? Tomar lo mejor de cada uno de ellos, y el profe también Merino fue un artífice en mi formación, o en terminarme de formar, digámoslo así, como futbolista de divisiones menores, futbolista de base. Entonces, y todos los compañeros que tú bien mencionas, que me acogieron, de muy buena manera, que eso es lo que tengo que resaltar, que desde el momento que pisé Atlético Nacional siempre fui bien recibido, nunca sentí un rechazo o un menosprecio por alguien por haber venido, o porque venía yo de Cartagena, ni mucho menos, siempre me sentí bien acogido, y creo que eso fue el secreto de esa evolución mía paso a paso aquí. Mi negro, vos hablas ahí del profe Merino y yo lo recuerdo perfectamente. Él fue profesor mío cuando estudié dirección técnica de fútbol, y él hablaba mucho de algo, y como decís que ahí terminaste tu proceso como formativo de una buena manera, él hablaba todo el tiempo de la toma de decisiones, de ayudar al jugador a que tomara buenas decisiones en el momento, que era hacer lo que la jugada pedía y no querer sobresalir con otra cosa. ¿Te habló muchas veces Merino de eso? Sí, en las ocasiones que estuve compartiendo con él el equipo, porque como bien lo mencioné, yo terminé viniendo primero al equipo del profe Jimmy Arango, pero cuando vamos a ese torneo, el profe Merino, como tú bien resaltas, él insistía mucho en eso. Y yo, digamos que en ese momento no tenía el entendimiento de qué era la buena toma de decisiones, o tomar esas buenas decisiones, porque a veces, como dicen por ahí, a veces uno como caballo cochero, por donde va. Entonces ahí empieza uno a sentir y a ver de que, como bien lo mencioné, el fútbol formativo aquí en Antioquia está un paso por encima del resto de Colombia. Que fue adaptarse a Medellín, cambiar los frijoles, poner los frijoles en la mesa y quitar el pescado, adaptarse a esta cultura, a este hablado, a este clima, a este nivel tan competitivo, al cual vos te adaptaste muy fácil, porque también tenés un nivel de competitividad muy alto. A ver, fue bonito, pero fue también difícil, duro. Fue bonito porque vine a una ciudad que hasta el día de hoy lo digo, para mí es la mejor ciudad de Colombia para vivir. Yo amo a Cartagena, o sea, nunca voy a negar mis raíces, siempre para mí va a estar Cartagena por encima de todo, pero tengo que reconocer de que vivir en Antioquia es otra cosa. El sentir de la gente acá, digamos que eso me hizo adaptarme de buena manera, pero también el alejarme de mi núcleo familiar, lo que era mi papá, mi mamá y mi hermana, que en ese momento eran mi núcleo familiar inmediato. Fue difícil porque yo venía acostumbrado a que todo giraba en Cartagena en torno a mí. O sea, a los fines de semana vamos a jugar, que Orlando Enrique va a jugar, entonces iba mi hermana, mi papá, mi mamá, entonces íbamos todos como familia, entonces sentía yo ese acompañamiento, y acá llegar y mirar para el lado y estaba solo, no fue fácil adaptarse, pero yo tenía esa determinación, ese sueño de querer algún día ser jugador profesional, y sabía de que tenía que hacer sacrificios, y este tipo de sacrificios, en cuanto a la comida, no fue difícil, porque usted me conoce, usted sabe que yo soy de buen comer. ¿Usted se acuerda que una vez nos ganamos un premio en un rodicio en Brasil? En Argentina. En Argentina. Fue en Argentina. Pues, sí, en Argentina. Oiga, fuimos a un rodicio y entonces dijeron, bueno, premio para el que más coma, y nos lo ganamos los dos.
Vea, yo le Yo creo. viviendo en casa, club, imagínese, y voy a un rodicio de eso. No. Como cuando a usted le pasaron cositas en China, ¿se No, acuerda? yo que estuve con él en China. Sí. Y eran esas cosas vivas y estos manes con no para adentro. Yo no. Ese man decía, no, Pri, estamos aquí, hay que probar. Ve. No, No, es hombre. que tiene buen paladar el Sí, hombre. Sí, Ave María. hay que comer de todo en la vida, pero usted se va a morir de hambre. No. Allá yo estaba a punta de arroz con huevo con eso. Yo no comía más nada. Esa vaina me movía todo allá. Me hizo acordar de otra anécdota. Cuando todavía no había debutado en el fútbol profesional, estábamos en el estadio Mora Mora, en Pereira. Ah, el de Pereira. Ganamos 4-0 ese día. Sí. Orlando hizo 3 goles. Y al final, como yo era, digamos, el gerente de esa delegación, que no tenía gerente, pero yo era el delegado, el que manejaba como el bus, la plata, las consignaciones, Usted era el que nos todas esas apretaba, cosas. que nos daba poquito de comida, ¿no? Claro, entonces como no Nos había ponía a sufrir. no había presupuesto para tantas cosas en esos equipos, entonces Orlando siempre me decía, Pri, metí 3, entonces, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Uno matándose en la cancha para que me haga el mismo... Pues, no, Y ese más amarrado que caja para turbo. se lo está confundiendo. No. Qué importante fue para Orlando Berrío en su vida profesional haber llegado en ese momento a Nacional. A ver, creo que en mi vida yo le doy gracias a Dios porque todo ha sido perfecto y de la manera que debe haber sido, tanto los momentos de dificultad como los momentos de recompensa, porque sin duda alguna todos los momentos de dificultad que tuve, que me ayudaron muchísimo a aprender, a valorar el lugar en el que estaba, porque para nadie es un secreto que cuando yo salgo de aquí a Atlético Nacional, yo no estaba, digámoslo así, en el camino que tenía que estar y no estaba valorando, no digamos por soberbia ni mucho menos, sino por esa falta, digamos, de conocimiento o de entendimiento de qué era Atlético Nacional. Porque es que, o sea, yo te digo, yo llegué a Atlético Nacional de 15 años, 16 años, o sea, yo no viví como de pronto muchos de ustedes tuvieron el placer conocer Atlético Nacional desde niño. Porque es una realidad, yo no viví eso, yo no supe, no entendí lo que es la grandeza de Atlético Nacional, sino con el pasar de los años. Cuando tuve que salir de acá y irme a lugares en los cuales no fui feliz, que pasé muchas dificultades y decir, yo tengo que volver al club más grande de este país, porque estuve ahí, porque fui campeón hace un año ahí, entonces quería volver. Entonces siento que ese tipo de dificultades me ayudaron a valorar todo lo que era, lo que es Atlético Nacional. Entonces, creo que todo se dio de la manera perfecta y en el momento que volví con hambre de triunfo, hambre de gloria y que a la postre creo que Dios fue colocando que se fuera dando en el camino. Ustedes hablaron de perfección y mire lo perfecto que fue el camino de Orlando. Debutó con Cardona, o sea, salió con Cardona, debutó con Giovanni Moreno y Aldo Leao Ramírez y terminó su etapa en Nacional con Magnelli Torres y el Lobo Guerra. Decime si eso no es perfección, Orlando. Sí, la verdad que he tenido grandes jugadores, no cracks al lado, que la verdad que me hicieron disfrutar cada partido y cada momento. Para mí son 5 de los mejores 10, 12 creativos de Nacional en toda la historia. A ver, yo tengo que ser muy respetuoso porque, bueno, nunca tuve el placer de jugar con Alexis, tantos jugadores. García. Alexis García, sí. Y tantos otros. Fajardo, o sea, tantos jugadores que sin duda alguna los conocí. Pues ya ahora ya ellos retirados, pero también escuchar anécdotas de mi papá diciéndome, mira, ese jugador, o sea, creo que fui un afortunado como de que tú bien mencionas de haber jugado con todos esos jugadores que tengo mucho que agradecerles porque me ayudaron muchísimo en mi crecimiento. Muchos de ellos me hablaban dentro de la cancha. El primero fue Gio, Aldo, fueron de los primeros y ya después de terminar con el mago, con Magnelli, que en el día de hoy es un gran amigo y pues, ni hay que hablar de Cardona, que es mi hermanito, digamos así, del fútbol. Es que yo creo que jugar
jugar con esos tipos debe ser un placer, pues No, porque da gusto. es que, exacto, da gusto, es que te dejan mano a mano cuántas veces por partido, te ponen a correrla y a ganar la banda cuántas veces por partido, o sea, es otro cuento, creo yo, el que vos viviste y si hablamos de perfección y seguimos en eso, creo que encajaste porque llegaste, fuiste preciso, determinante en un equipo que lo único que hacía era brindarle alegrías a la gente, el estadio lleno cada 8 días. Era una locura total lo que se vivió en ese equipo que vos conformaste. Sí, sí, la verdad que todo era unión, todos teníamos el mismo pensamiento y tanto así que ahora estaba compartiendo ahí con el Mago, con Manelli, ahorita que estaba viniendo para acá, compartimos ahí un rato en un proyecto que estamos haciendo y hablábamos de eso, hablábamos mucho de ese 2016, cómo muchos de nosotros compramos la idea, digamos, de ser disciplinado, digamos, creo que a Ramos le tocaba a nosotros antes de entrenar, estábamos todos metidos en el gimnasio 1 hora y media antes, entrenando. Jugando ping-pong. No, pero entrenando. Antes de empezar a entrenar. No, pero hablo de entrenando en la parte física, o sea, todos compramos la idea de ese trabajo extra. Y muchos de los jugadores, digamos, no compraron la idea, pero al vernos a la mayoría ahí en el gimnasio, yo creo que les daba pena quedarse sentados y también terminaron allá. Entonces, creo que esa unión hizo que al final de las cuentas también nos formáramos esa familia, que bueno, que jugábamos ping-pong, que jugábamos esa cosa, había lo que sea, pero todo fue conformándose ese grupo que tenía una misma idea, ese grupo que tenía un mismo objetivo y que tenía esa hambre de gloria que creo que hoy en día sin eso no puedes conseguir grandes cosas. Yo creo que ese fue un momento bisagra, no solamente en la historia de Nacional Orlando, sino en la historia del fútbol colombiano. Porque esa mentalidad que ustedes pusieron en ese momento de tomar esa decisión fue la que modificó por completo la estructura del club. Ustedes hicieron en ese momento que Nacional invirtiera $7 millones en la construcción de un centro de alto rendimiento, porque un gimnasio que mantenía vacío de un día para otro en 15 días pasó a tener pico y placa, como creo que lo he dicho acá una o dos veces. Eso éramos 10 adentro, 10 afuera esperando turno. Esperando turno más. Entonces, eso es como tú bien mencionas. Y ese mejoramiento de la parte física les hizo sacar ventaja en el fútbol colombiano. Sí, sin duda alguna. Digamos, en la parte atlética nosotros estábamos demasiado bien preparados y hablábamos también hablaba de eso hace poco con Miguel, con Borja, que hubo una vez que nos tocó a Miguel y a mí jugar un partido, porque habíamos perdido con Real Cartagena, habíamos perdido un partido en la ida, entonces nos tocaba primero jugar un día Sudamericana. Jugamos a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche jugamos Sudamericana y al día siguiente a las 8 de la noche nos tocó irnos a Cartagena a jugar, a revertir un 1-0 que estábamos perdiendo. Octavos de final de Copa Colombia de 2016. Ahí Miguel hizo un gol y yo hice el otro. Entonces, ahí él me puso uno y yo le puse el otro. Entonces, ahí es ahí donde yo saco a relucir de que nosotros estábamos físicamente enteros, pero que también teníamos hambre de gloria. Porque... O sea, nosotros si no me equivoco, yo jugué 65 o 70 minutos la noche anterior y al día siguiente jugué creo que 80 minutos. O sea, entonces era porque estábamos bien preparados, pero también porque queríamos eso, queríamos la camiseta de Atlético Nacional, queríamos darle y devolverle al club lo que tanto nos ha brindado, que es esa confianza, y es la única manera que tenemos los futbolistas que es hacerlo en la cancha. Y a la gente. Sí, claro. No, hay que hablar Atlético Nacional como un todo. Claro, pero ahí es donde yo voy. Porque entonces llegaste a un club, obviamente también te tocó esa Copa Libertadores, donde cada recibimiento, cada salida de ustedes a la cancha, ¿cómo era eso, papá? ¿Cómo salías y veías ese estadio? Pirotecnia. Eso no hay palabras. El aliento. No hay palabras. O sea, tú puedes decir, no, eso era espectacular. No, espectacular, se queda corto. Se queda corto porque nosotros ya, desde que salíamos, primero salíamos con hambre, y así sonará feo, salíamos con convicción. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Llámelo soberbia, llámelo como lo quiera llamar. Nosotros, hasta antes del partido, hablábamos, ¿cuánto iremos a ganar hoy? Pero era por el convencimiento de lo que teníamos, de los jugadores, porque sabíamos que, o sea, nosotros creo que
éramos 4 o 5 que íbamos hasta convocados a Selección Colombia en eso, y que poco se ve hoy en equipos colombianos, exactamente. Entonces, era nosotros ese convencimiento de que íbamos a ganar, pero no por suerte, sino porque confiábamos en lo que teníamos, porque sabíamos que nos preparamos bien. Y con nuestra gente en el estadio, yo digo que la gente, los otros equipos, Orlando, eso lo sentían. ¿dónde nace eso? Porque vos volvés a Nacional después de esos 2 años que dijiste que estuviste por ahí no tan feliz. Volvés a Nacional segundo semestre de 2013 y volvés a un equipo que acaba de ser campeón y de dar una vuelta olímpica en Bogotá y que empieza un camino de un invicto como de 29, 30 fechas, del cual vos hiciste parte. Desde ahí empieza más o menos lo que fue la gestión de esa mentalidad, gestionar un poco internamente todo lo que fue esa perspectiva que proponía un Nacional multicampeón. Sí, a ver, yo llego, como tú bien lo mencionas, cuando el club viene ya había sido campeón contra Santa Fe, y no es difícil tú empaparte y comprarle una idea de, como bien lo mencioné, si la mayoría de los jugadores piensan de esa manera, es más fácil, Orlando Berrío, que es uno, integrarse a los otros 29 que ya tienen ese pensamiento, esa hambre, esa actitud de victoria, esas ganas de salir a arrollar al rival, de demostrar de que Atlético Nacional es y siempre va a ser el club más grande de Colombia. No es solo jugar la camiseta, es demostrarlo en la cancha. Y ese equipo lo tenía de que en cualquier cancha que salíamos, en ese momento en Colombia, le pasábamos por encima a cualquiera. Ya después lo hicimos en el resto del continente. Alguna vez te pregunté, tiempos después de que hubiera pasado, ¿te acordás? Yo creo que te vas a acordar de la conversación que yo escuché entre Juan Carlos Osorio y Pompilio Páez cuando apenas estabas. Vos eras jugador de Nacional, tuviste que volver a Nacional a entrenar y en medio de esos entrenamientos con un grupo al que apenas te estabas sumando, yo escuché esa conversación y años después te la pregunté, porque Juan Carlos le dijo a Pompilio, decirle a Orlando que si se quiere quedar, tiene que dar mucho más. ¿Qué te dijo Pompilio ese momento y cómo tomaste eso y cómo encaraste esa situación para poderte quedar en Nacional y construir la historia que construiste? A ver, creo que fue un reto muy bonito porque yo venir o tener la invitación de parte del profe Osorio y el profe Pompilio a ser parte de un club o de un equipo que ya estaba armado, que venía de ser campeón, o sea, literalmente la vara estaba muy alta. Y yo hasta en un momento me cuestioné si sí debería quedarme o no. Que ahí es la famosa llamada que yo le hago a mi papá y le digo, papi, mira, el profe me dijo que me quedara, que quería que me quedara aquí en el club. ¿Y qué hago? Que fue cuando mi papá me dijo las palabras, si tú eres capaz de quedarte y competir por un lugar, quédate. Si no, vaya a darle la mano al profesor y agradézcale por la invitación. Ahí sentí como ese toquecito en el orgullo. Yo dije, no, yo soy capaz de quedarme aquí y de luchar por un lugar aquí en Atlético Nacional. En 6 meses ya habías dado 2 vueltas olímpicas, Copa Colombia contra Millonarios y segunda liga del año contra Deportivo Cali, con pase gol incluido. Sí, al Toro. Al goleador. Tenés todos los recuerdos acá, Sí. no se te olvida uno no todos, solo. Pero la verdad que no, es que todos esos recuerdos que me mencionas son esa parte bonita de mi historia con Atlético Nacional, y esos momentos son imborrables. Negrito, ahorita estábamos hablando, o por lo menos yo lo dije en la apertura, cuando estaba hablando de una persona que hizo 2 goles muy importantes y determinantes. Uno es en Quito, en la final, y el otro, obviamente el del minuto 94, por el cual la gente llora, hay tatuajes, hay camisetas, hay una barra, hay canción, todo. O sea, ese gol, si no entraba, no pasaba nada, pero en ese gol hubo un momento muy importante, y fue cuando te ibas a ir al boxeo, que te vi que te paraste como cartagenero clásico que sabe boxear. Hay que cuadrarse. Te cuadraste, Pri, y te vi ahí metido en la... Me tiran tiro. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que te dijo ese man durante el partido tantas veces? Lo que les dijo que al final vos reaccionaste y lo fuiste a buscar de una vez. A ver, todo fue un acúmulo de cosas. Primero hay que decir que y hace parte de la fiesta del fútbol el quemar tiempo, porque eso yo no lo veo mal.
La Se hace verdad, de lado y lado. exactamente. No podemos ser hipócritas y decir de que no, que ellos lo hacen, porque nosotros también lo hemos hecho. Que no está bien, no está bien. Es la realidad, porque hoy en día entendí que el fútbol debe ser más jugado que, digamos así, que quemando tiempo, todo eso. Pero digamos que hace parte de nuestra cultura futbolística, así no esté acertado. Un ingrediente más. Exactamente, pero digamos que no es señalable porque, como te digo, todos lo hacemos, una patada uno se queda un ratico más en el piso, las tapadas se quedaba en el piso. Eso a mí personalmente no tengo nada que refutarle a él, porque como bien lo dijimos, hace parte del fútbol. Ya cuando él en un par de ocasiones se mete con mi color de piel, hay maneras de decirlo. Tú a mí me dices, ¿qué hubo negrito? Y, eso a mí no me molesta. Hay gente que me dice, ¿qué hubo negro? Bien. O sea, pero cuando tú lo haces de manera despectiva, siento que ya eso pasas una línea entre la provocación al irrespeto, a la ofensa, que personalmente yo eso no lo iba a permitir. Y creo que la manera de quitarme fue esa, fue cuando hice el gol, porque yo Se la tenía mandaste esa a guardar yo la tenía acá, y es más, una jugada antes, él va a quemar tiempo, y yo llego y lo pecheo y todo, y creo que hasta amarilla me ponen, si no me equivoco. Entonces yo mismo dije, no, cálmate, no te vas a expulsar, no seas tan... No caigas en el juego. Exactamente. No caigas en el juego. Pero la pelota entró y... Y ahí sí, ahí llegó mi momento, ahí ya llegó mi momento. ¿Qué le dijiste? No, esa se la dejo de tarea, esa no. No, Domi y Franche lo van a ver, no puedo decirlo. Bueno. ¿Me vas a hablar de ese par de bellezas? Cuando acabó el partido... No, porque espérate, Ramón, Dale. porque es que si me vas a hablar de ese par de bellezas, yo sí te voy a decir una cosa, mi llave. Yo acá tengo ese par de bellezas. Papi, gracias por siempre apoyarnos. Papi, gracias porque siempre me enseñas a no rendirme y aprender de mis errores. Gracias por estar siempre para nosotras. Papi, te amamos. Ay, tan lindos. No, man, ese par de princesas llegaron para completar mi vida. O sea, y es algo, ¿cómo decirlo? Es algo tan bonito que llegaron en los momentos que el fútbol me estaba premiando o que el fútbol estaba por premiarme. Entonces, cada una nació el año que gané una Copa Libertadores. Entonces, creo que son bendiciones de Dios, son bendiciones del fútbol. Y Domi y Franche llegaron para complementar mi vida y cada una con una Libertadores bajo el hombro. Creo que no hay momento más perfecto que eso. Yo quiero contar, Ramón, aquí algo, y es que yo tuve la oportunidad de estar en China convivíamos en el mismo apartamento, éramos nosotros dos en un apartamento, y a mí me tocaba despacharlo para el entreno. Yo era la empleada. No, yo era la empleada, papi, era la realidad. ¿Usted era Zoila? Sí, claro. Pero yo sí tengo que contar una cosa muy bonita, muy bonita. Todas las noches tuyas, que acá eran la mañana, sí, pero había un ritual tuyo muy bonito de conversar con tu esposa, con tus dos hijas, de orar juntos. Hay algo especial en el antes de dormir, y era como si ellas estuvieran haciendo todo para que como si se fueran juntos a la cama, aunque aquí todavía estaba el sol. Yo recuerdo eso, lo tengo presente, y eso era sagrado para vos. Sí, ese momento, nosotros siempre, digamos, mi esposa y yo nos acostumbramos a hacer el rosario todos los días, y eso sucedió cuando ella perdió a sus papás. Eso fue un momento demasiado doloroso para mi esposa y para mí, y fue la manera de refugiarnos, ¿no? en ese momento de dificultad, ante la pérdida, pues, de los papás de mi esposa, y a raíz de ellos seguimos haciendo el rosario sagradamente todas las noches. Estuviera yo acá, estuviera yo en Japón, en China, en Dubái, en cualquier parte del mundo que estuviera, siempre lo hacíamos, y eso se lo inculcamos a nuestras hijas, porque es la manera de estar conectados entre nosotros, y como tú bien lo mencionas, lo hacíamos siempre antes de dormir, y porque es algo que nos mantiene conectados, no solo pues con Dios, sino entre nosotros como familia, y eso sí no puede faltar en la casa, que falte de todo menos el rosario.
¿Cómo recordás a los suegros? La verdad son personas que le voy a estar agradecido siempre porque me dieron una gran mujer. Me formaron una gran mujer como es mi esposa porque yo siempre se lo he dicho, ella es una persona que tiene mi admiración. Es una persona que yo le digo a mis hijas, ese es el modelo de mujer que yo quiero que ustedes sean cuando grandes. Como mi esposa, porque ellos fueron unos suegros que desde el primer momento que llegué a su casa me recibieron de muy buena manera, como todo pues, antioqueño que recibe a las personas de brazos abiertos ahí en su casa. Mi suegra, la mejor cazuela de marisco que me he comido me la hizo ella y mi suegro, una persona un caballero en todo el sentido de la palabra, o sea, una persona muy seca, pero cuando tú la conocías realmente, un señor en todo el sentido de la palabra y una persona totalmente de admirar por cómo era dedicado a su familia. Qué lindo la gente que deja huella. ¿Sabes de qué me acordé ahorita que hablabas con lo de este partido con Rosario Central con Oscar? Cuando yo terminó el partido, yo bajé del palco a la sala de prensa y a esperar pues que hubiera atención a medios y todo, y obviamente siempre los periodistas decían como qué jugador querían que saliera y proponían nombres. Todos, llama a Orlando Berrío, llama a Orlando Berrío, llama a Orlando Berrío, decirle a Orlando Berrío, y cuando yo entro y te cuento eso, vos me decís a mí, no, yo qué voy a salir a decir que yo no sé qué, y yo, ¿y qué fue lo que pasó? Y ahí fue cuando me dijiste, se metió con mi color, y yo eso no lo soporto. Pero bueno, dejemos eso ahí porque realmente lo importante de eso es esa alegría que le produjiste a 16 millones de hinchas, Orlando. ¿Vos algún día de tu vida pensaste en que eso iba a ser eterno, el gol más eterno de la historia? Yo creo que todavía se canta. Oh, yo creo que ni el mejor de mis sueños eso pasó por mi cabeza. O sea, así obvio uno de niño sueña, yo quiero ser el mejor jugador del mundo, todo, porque todos tenemos ese sueño. Yo quiero jugar en el Real Madrid, yo siempre intentaba tener sueños aterrizados y mi sueño era ser futbolista profesional. Y porque mi sueño era ser futbolista profesional, yo nunca me apegué a ningún club de niño por eso. Porque yo decía, no, ¿qué tal yo sea hincha de X y termine jugando en Y? Entonces, por eso de niño, y bueno, yo obvio en Cartagena no era esa cultura futbolística. Real Cartagena nunca me volteó a ver, nunca me dieron la oportunidad, nunca se preocuparon por llevarme allá. Entonces tampoco desarrollé un cariño por ellos, ni mucho menos. Que tengo respeto por Real Cartagena, sí, tanto que alguna vez le marqué gol, no lo celebré como le digo, por respeto a la ciudad. Tu ciudad de Exactamente, origen, claro. No al club, porque como te digo, no tengo nada, no soy hincha del club, no nada, pero sí respeto a mi ciudad, a la gente de mi ciudad. Entonces, por eso de pronto en ese momento no lo hice. Que lo hubiera celebrado, creo que no hubiera pasado nada, pero sí, fue un sentimiento que simplemente desarrollé y por respeto no lo hice. ¿Te hiciste hincha de Nacional entonces acá? Sí. O sea, de pelado no soñabas con ningún equipo, simplemente con ser profesional. Pero ya estando acá, con todas las vivencias, te terminaste enamorando de este club, de la ciudad, y dijiste, Nacional es mi casa, es mi vida, y aquí estoy. Sí, a ver, como pues, tú lo hablábamos o lo mencioné, nunca fui hincha de nadie de niño por la situación que mencioné, pero Atlético Nacional, cuando me recibe, cuando empiezo a vivir lo que es Atlético Nacional día a día, cuando empiezo a recibir de las personas el sentimiento de Atlético Nacional, eso hizo que me enamorara del club y por lo que viví ahí, porque el club a mí me terminó de formar, como bien lo mencioné, como jugador, como persona, me hicieron sentir importante, me hicieron sentir en casa, me hicieron sentir querido. Entonces hay hinchas que nacen y otros que nos hacemos. Entonces yo soy un hincha que me hice de Atlético Nacional. No sé si hay personas que dicen, no, el que no nace de pequeño no tiene el mismo sentimiento. Es un pensamiento de cada uno, pero el sentimiento que yo tengo por Atlético Nacional, personalmente yo siento que nadie lo tiene. Y nadie lo va a tener porque soy yo, sé lo que siento por el club, sé lo que sufro por el club hoy en día, lo que disfruto cuando el club gana, y mi esposa sabe que
perdió Nacional, no, ni le voy a decir nada a este man. Y Dominica y Francesca menos. Papá, ¿qué pasó? Porque a Francesca le gusta ver mucho fútbol conmigo. Ella se pone, papá, juega Nacional, se pone la camiseta de Nacional y todo. Perdió Nacional, doble porción de cilantro para que duerma. No, ¿Sí o no, eso me dejan solo allá en la sala. Y no, papá, vamos a hacer Venga. rosario antes de y chao. Venga, lo voy a transportar. Febrero de 2009. ¿Qué sucedió en febrero de 2009? Debuté con la camiseta de Atlético Nacional en el fútbol profesional. Y cuando le dijeron la noche anterior o 2 noches antes, vas en la nómina, ¿qué piensa un jugador? ¿Qué siente por dentro de saber que llegó el momento del debut? A ver, ese partido fue un partido atípico, porque es más, creo que yo entré al partido, no fui titular en ese partido, pero fue atípico porque ese día, si no me equivoco, pues tú que sabes más de anécdota, digamos, de historia que yo, creo que ese partido lo jugamos a puerta cerrada. Entonces no estaban... Fueron los 2 primeros partidos del año contra Quindío y contra América. Los 2 se perdieron. Había una sanción. Había una sanción del año anterior por el partido que se perdió contra Caldas 4-1 en 2. Con Caldas, eso. Había una sanción. Con Caldas no, con Equidad, perdón. Con Equidad. Eso, entonces por eso de pronto tengo que decir que fue un partido más atípico y aunque no estuviese lleno como me lo imaginaba, para mí fue un momento inolvidable. Sublime. Especial, sí. La verdad. Y de ahí empiezan a sumarse partidos, minutos, un pase gol a Aldo Leao en Pasto. Bueno, lamentablemente fue un semestre muy atípico en la historia de Nacional, que terminó el semestre peleando el último puesto en un clásico contra Medellín. Sí. ¿Se acuerda? El que el perdiera iba a ser último. El que perdía iba a ser último y se ganó 2-1, goles de Jairo Palomino y de Víctor Ibarbo. Somos tan grandes que ganamos ese último partido. Pero sí. A Medellín lo mandamos de último. Para que aprendan y una para que afinen. Esa es muy buena. Papi, hay una cosa que pasó. ¿Qué? Ahora que decís Pasto. ¿Qué pasó con este personaje en Pasto? No me toque ese vals. Yo sé de qué va a hablar, no me toque ese vals. Pero pues al hombre le gustaba enredarse con las almohadas y todos fuimos saliendo. No, es Llegamos que todo aeropuerto. depende de cómo escuche uno la historia. Yo, ya él lo dijo, entonces ya Cuente parece a que ver, yo fuera el cuente man a ver. dormilón. Cuente a ver. Vea cómo fue. Viajábamos para Pasto. Al día siguiente teníamos que estar a las 5 de la mañana en el estadio. Ese partido yo iba de titular, porque Cardona estaba en la selección, entonces el de la norma, porque te acuerdas que en eso había lo de la norma, iba a hacer ese pechito. Yo emocionado, yo llamé. Yo decía, no, para ese partido la tengo que romper, no, esa oportunidad la tengo que aprovechar, que Cardona está en la selección para quedarme ahí. Había que estar 5 de la mañana, como lo dije. Yo dije, no, pues salgo de la casa a las 3, llego pues 4, o sea, para llegar antesito, quería yo llegar de primero. Yo dije, como para que vean que uno quiere, ¿sí me entiende? Que uno tiene ganas, pues. Yo dije, no voy a dormir, voy a quedarme, despierto, cuando sean las 3, me baño, salgo y me voy. Yo vivía, y Barbo vivía en la misma casa y Barbo estaba sancionado ese día, entonces me tocaba solamente a mí viajar. 2:30 y este pechito empieza aquí. Empiezo yo aquí como, dije, no, me paré, todo y nada, bueno. Faltando 15 minutos, ahí como quien no quiere la cosa, me quedé dormido. No, faltando 15 minuticos ya para Ya para coronar. Ya para coronar. No, me quedo, cuando me levanto, veo, yo reaccioné. 7, 8 de la noche. ¿Ah? 7, 8 de la mañana. No, reaccioné, eran las 6 de la mañana. Oh. Yo miré como 40 llamadas del médico Nelson, del gerente, no me acuerdo. Nicolás. No, todo el mundo llamándome. Y yo, no. Pero yo salí, ni me bañé, yo creo, me vestí. Y ese partido, yo creo ese viaje era un sábado, me parece. Yo en la mitad de la calle donde vivía, no pasaba ni un taxi por ahí para yo ir para el aeropuerto. No, para mí. Y el médico, no, nosotros estamos llegando aquí al aeropuerto, véngase rápido que alcanza a llegar. Por allá yo con la maleta y corría hasta que encontré por allá un taxi. Y yo, socio, necesito llegar lo más rápido que pueda. Ese taxista, déjele pa' ahí. Yo creo que hasta se le recalentó ese carro de ahí, padre. Esos carros, no. Pasó el Galeras en 5 minutos. Para en un momentico, cuando llegué,
no cerraron el vuelo. Cuando no, allá va el avión, ya despegó. Ay, que se yo nada más. En esa época estaba Steven Vélez, Mendoza, Gio Moreno, creo que Mayolo, Pesuti. Yo creo que Galván estaba todavía. Sergio Galván. Sergio. No, Ringo Amaya. Yo no, son maneras me Bayano. Me va a pegar una. No, Bayano Una no. Bayano puteada estaba en el 2010, yo creo, me parece. Yo dije, no, la puteada que. Aquí se puede decir palabras. No. Sí, claro. Póngale el pip. No, man. La braviada que me metieron eso, que me iban a meter. O sea, yo ya me imaginaba yo lo que me iban a decir. Y encima de todo había un preparador físico, un uruguayo. Ay, fue mala gente con nosotros los pelados. Ganaba el equipo, era porque Cardona y yo no hacíamos nada. Perdíamos y era culpa de nosotros. Dígame, la culpa era de nosotros. Bueno, cogí el próximo vuelo, llegué a Bogotá. Cuando llegué, esos manes mirándome así rayado yo. Eduardo, ¿qué se llamaba ese preparador físico? No era Eduardo. Eduardo El era que vino el de, con Lorenzo Carraps. Que no, era era, sí, yo sé que era un pelirrojito. Sí, con Luis Fernando Suárez. Con Suárez, él estaba con Suárez, eso. Sí. Entonces, No, llegaste a Bogotá. llegué a Bogotá. Todo el mundo mirándote feo. No, todo el mundo mirando. No, ¿qué pasó? Yo les expliqué. No, empezaron uno a uno a putearme. No, que sea un pela. Tiene que ser el primero. Yo, no, cabecillo, callado. Ese preparador físico me llegó y me dijo así, cuando llegamos a Pasto, mañana vas a jugar 30 segundos. Antes de cuando estén en los himnos ya va a estar calentando. No vas a jugar más, me decía ese man. Al día anterior me dormí a las 7 de la noche, Pri. A las 7 de la noche me dormí. Desde las 4 bañaditos ya listo. No, chao, llegamos al día siguiente al estadio. Yo metido en mi partido. Yo no sé, me toca hacer, llevar un balón del medio de la cancha. Yo no tengo que hacer alguna cosa extraordinaria. Yo nada más bien los himnos ya vi que estaba calentando. Creo que era Magiolo, me parece que estaba calentando. Pero no, me quedó la jugada, empecé a desbordar, a dar paz. 65 minutos así, claro. Ahí con esa me perdonaron la vida, pero... ¿Y aprendiste? Aprendí. Aprendiste Sí, que... claro, a poner 35 alarmas, ya sé. 35 Hablando de alarmas. aprender, ¿qué le aprendió en esa primera etapa como profesional a los técnicos que tuvo? Suárez, Cabrero, Santa, Sachi. A ver, el profe Sachi, tengo que decir que fue el entrenador que me dio la confianza de debutar como jugador profesional y tengo mucho que agradecerle. El profe Suárez. El profe Suárez, sí, el profe Suárez. Sachi no, perdón. El profe Suárez, tengo mucho que agradecerle y el hombre, una persona que me dio mucha confianza y después de la anécdota esa y hasta antes de la anécdota él siempre me dio confianza en que demostrara mi talento, que disfrutara el fútbol. Creo que ese tipo de cosas es importante que un entrenador te las diga a ti como jugador y más cuando tú vienes y estaba en ese momento, digamos, esa pequeña presión porque se jugaba por cumplir una norma. A veces muchos de los procesos lo saltaban solamente por cumplir una norma. Entonces siento que él me dio a mí esa confianza y tengo que agradecerle mucho lo que hizo por mí el profe Cabrero, que después de haber debutado y todo esto fue quien me dio también bastante continuidad, un entrenador que tengo que también mucho que agradecerle porque era muy cercano a nosotros los futbolistas, no nos limitaba, digámoslo así, pero sí a su manera nos exigía. Entonces siento que era ese balance, un buen balance, exactamente, como que sea, pero también cumpla. Entonces fueron muchos entrenadores que tengo mucho pues que agradecerle en el decorrer de mi carrera porque me aportaron granitos de arena, pero no fueron esos entrenadores que yo tengo que decir que fueron los que me hicieron dar ese salto de calidad. No menospreciando ni mucho menos, sino porque los otros entrenadores sacaron lo mejor de mí. Y hablo del profe Osorio, hablo del profe Rueda y bueno, y en Brasil cuando estuve con Jorge Jesús. En 2010... hay un momento de la historia de Nacional en que todo podía ir para arriba y todo terminó abajo, con ese partido que se perdió con el Caldas de Juan Carlos Osorio goleados y que se terminó con una salida en tanqueta del estadio, porque hubo disturbios, porque hubo muchas cosas.
Y yo siempre dije que el momento en el que todo se fractura es con una lesión tuya. En el 2010, me acuerdo que clasificando a cuadrangulares con 33 puntos, se le gana 3-1, 3-0 Equidad, Sí. haces un gol en un contragolpe con un remate rastrero Cruzado, al segundo sí. palo, muy bonito, y viene una lesión tuya y a Nacional se le acaban como las posibilidades en ataque que le hubieran permitido ser más en el cuadrangular. ¿De qué fue que te lesionaste y qué menisco. sucedió en ese Ahí momento? Tuve una Porque una por eso, fisura de entre menisco. otras, no puedes actuar mucho tampoco el primer Sí, semestre de 2011 de cuando 2011. se es campeón con Sachi. Sí, ahí fue difícil porque fue mi primera lesión grave como futbolista, entonces muchas cosas como que se le vienen a uno a la cabeza como diciendo, no, se me acabó la carrera, todo ese tipo de cosas que uno por ignorancia y también por juventud, por la juventud, y me dolió mucho, ahora tú bien mencionas ese momento, porque siento que estaba en un momento ascendente de mi carrera y que al equipo le estaba haciendo bien ese Orlando Berrío que estaba en ese momento. Berrío, hablamos en este momento de lesiones y a mí se me viene a la cabeza, ya por vos había un cariño en esta ciudad impresionante, era un cariño tremendo. Y llega desde Brasil la noticia que te rompes, que El tendón creo que es rotuliano. un tendón rotular. Rotuliano. Y esa vaina fue devastadora para quienes te queremos. Estabas, creo que en un momento de tu carrera, si yo no estoy mal, eras el segundo jugador del mundo más rápido. Creo que era Sí, así un la estudio creo que hizo hicieron la un gente de estu- Grupo Pachuca, me parece. El primero creo que era Gareth Bale. Gareth Bale, sí. Y el segundo eras vos. Y llega esa lesión en ese momento donde tenías un muy buen presente en Flamengo, tenías muchos minutos de juego. ¿Qué te fortalece ahí para volver a jugar después de una lesión de esas? Porque cuando eso pasó aquí, te digo, yo no sé allá cómo era, pero acá las noticias eran, no juega en un año, no juega en no sé cuánto, como que era muy complejo. Y tuviste la valentía de volver a recuperarte, a seguir. ¿Qué te fortaleció? A ver, empezando por esa lesión fue muy dura, porque tengo que decir, bueno, antes hablábamos de la lesión que tuve aquí en Nacional, digamos, una lesión creo que de 3-4 meses, pero esa lesión que ya se hablaba de hasta un año fue muy difícil y fue muy impresionante porque las otras lesiones yo sentí que como que me pasó algo, pero terminé el jugar. Ahí literalmente cuando me rompo el tendón, yo lo primero que hago, que caigo, intento pararme y la rodilla no me responde. Entonces yo siento una frustración ahí, empecé a gritar y me paré y literalmente mi rodilla era bailando y cuando me veo la rótula me la vi por acá. Entonces fue un momento muy duro y en el camerino yo estaba solo. Porque, o sea, después que me llevan y todo, llorando y todo, a mí me dejan solo en el camerino, pues porque obvio el partido tenía, pues todo el mundo estaba en pro del partido. Y yo siento que de tanto llorar, a mí ya me estaba haciendo falta el aire. O sea, yo sentía que me estaba dando algo. Entonces yo ahí como que, no, Dios mío, calma, me tengo que calmar porque me voy a morir yo solo aquí. Pues, o sea, literalmente yo estaba solo. Mi sustento en ese momento fue Dios. Para mí, el sustento más importante en ese momento fue Dios, fue aferrarme a Dios, como ya bien mencionábamos, yo hacía mi rosario con mi familia, todo. Entonces yo sentía que a raíz de lo que había pasado anteriormente con mis suegros, cuando los perdimos en ese momento, yo estaba preparado para ese momento por lo que me pasó anteriormente, porque yo estaba pegado a Dios. Si yo no hubiese estado pegado a Dios en ese momento, yo creo que... Hasta ahí llegas. No sé si hasta ahí llegaba, pero siento que... Hubiera sido peor. Hubiese sido peor. Entonces yo siento que Dios me preparó a mí Te dio la valentía. y me preparó para ese momento, ¿sí? O sea, para afrontar ese momento de la manera que debió ser afrontado, con la mejor actitud. Tenía a mi esposa, tenía a mi hija, que, o sea, literalmente eran el motor para mí en ese momento. Y también hubo algo que tengo que destacar, y es que de acá de Colombia, la cantidad de videos que me llegaron, la gente mandándome fuerza, fue impresionante. Aparte del hincha de Flamengo, que ya tenía un cariño por mí y más por pues, nosotros como Atlético Nacional, por lo que había
pasado, del año Chape. anterior con Chape. Entonces, ya ellos, desde el momento que yo llegué, yo sentí ese cariño y ese agradecimiento que ellos tenían por lo que nosotros como, no solo hinchas del Atlético Nacional, sino como colombianos hicimos en ese momento de dificultad. Entonces, también la gente me respaldó mucho, pero el sentir ese cariño de que así ya no estaba en el club, el hincha se preocupaba por mí, me mandaban videos, eso para mí también fue un motor demasiado grande. ¿Cuánto te tardaste en volver después de eso? 10 meses y 23 días para volver. El año, prácticamente. No cumplí el año tampoco, Ramos. Pero Pero lo Le lo bajó, tengo le contado y bajó. le bajé porque Le bajó decían meses. que Pero era un año. es extraño en el fútbol una lesión, Sí. recuperarse de una lesión del fútbol en 10 meses, 23 días. Sí, porque No me es decían común. que mínimo era un año y es más, tanto así, yo desde los 9 meses ya yo sentía condiciones de jugar y me decían, no, hay que respetar los tiempos médicos porque eso puede conllevar a que te lesiones Peor. otra vez. Y Ay. para mí los días eran eternos después de esos 9 meses que yo sentía que estaba bien, pero que no, que hay que esperar, que no, que hay que esperar. Y yo contando, ¿no? 9 meses y 10 días, 9 meses, 10 meses. Cuando 10 meses y 23 días ahí volví. Te voy a llevar a otros recuerdos no tan agradables, pero estos son solo deportivos. Y tú me vas a decir de cada uno qué piensas. San Pablo Copa Sudamericana 2013. Se perdió Era un allá en el, momento- sí, se perdimos perdió allá en el Morumbi. minuto 90 3-2 y Sí. acá se empató 0-0. Me acuerdo que esos goles de Sao Paulo, Aloisio hizo 2. Después terminé de compañero con él en... Y el de en- Jackson, Sí. que bañó a Armani. Un golazo. Son momentos demasiado duros porque en ese momento teníamos la ilusión de ir un poco más, pero todos esos momentos de derrotas que tuvimos en torneos internacionales, creo que nos enseñaron y los tomamos de la manera que debimos tomarlas para prepararnos para lo que se iba a venir más adelante. Defensor Sporting Libertadores 2014. Da rabia, ¿cierto? Oh, pues con todo respeto, Sí. defensores, hay que reconocerles pues, lo que Hicieron sus buenos hicieron, partidos. exactamente, hicieron su partido. Pero ¿te acordás que ahí hubo otra jornada de doble partido en 24 horas? Contra Santa Fe en Bogotá. Sí, y pero al otro día contra a mí Defensores. esa sí no me tocó, ese doblete ahí sí no me tocó. Que eso es lo que yo siento que nuestro fútbol se castiga el que está en torneo internacional. En vez de ayudarnos entre nosotros, los colombianos. O sea, aquí es más fácil, se está jugando torneo internacional. No importa que jueguen con las menores. Y es más, cuando en el Mundial de Clubes nos pasó eso. Claro. Que nos tocó dejar aquí, creo que a También la con sub-20. Santa Fe. Contra Santa Fe nos tocó dejar a la sub-20 y nosotros por allá viendo el partido. Y en vez de ayudarnos, queremos es como ver en qué podemos hundirnos. perjudicar al otro. River Final Suramericana 2014. Ese ha sido el segundo partido que más me ha dolido a mí perder. El segundo partido que más me ha dolido. Yo ya sé Porque cuál es el sentí primero. que jugué una muy buena final. Que más, hice gol y todo. Y hasta tuve otra que también me la saca Barovero ahí, que después me encontré con él también. Y me decían lo que jugaban ustedes. O sea, eso es bonito hoy en día encontrarse con personas del fútbol y que reconozcan lo que es Atlético Nacional. No solo la grandeza, sino la manera en que nosotros jugábamos, que decían, y en Brasil me lo decían muchas veces, daba gusto verlos jugar a ustedes. Así que ese partido contra River ha sido el segundo partido que más me ha dolido perder en la vida. Ahorita hablamos del primero que No, creo no, que es el no, mismo. de ese no hablemos. Creo que es el mismo No, que de yo ese tengo. no hablemos mejor. Venga, yo no sé si vos tenés conciencia de que ocupás un lugar en la historia con varios nombres ilustres del continente. Rodrigo Palacio, Carlos Tevez, Orlando Berrío y se me olvidó el cuarto. Eduardo Vargas. Edu Vargas. Y Eduardo Vargas, sí sabes, contale sí. a la gente de qué estamos hablando. No, es que yo no, la verdad no sé, es más, me entero es por Edu Vargas. Un día estábamos conversando, me encontré en Brasil y conversamos de eso, de que hemos sido los únicos jugadores que hemos marcado en finales de Libertadores y de Sudamericana. Qué bonito dato, ¿no? Sí, la bonito. verdad, decorar ese dato es muy hermoso. Sí, la verdad es que son anécdotas para uno contarle a Domi y Franche, que ya la saben y que las personas te reconozcan eso porque
No es todo el mundo que tiene esa fortuna y esa bendición. Y el último que, digamos, significó mucho aprendizaje para los que al año siguiente iban a ser campeones de Libertadores fue Emelec 2015, Libertadores. Son partidos que nos dieron muchas lecciones. Dolorosos, sí, porque perder siempre duele. Y porque nosotros las derrotas también nos mostraban de que éramos capaces de más. Y nosotros lo veíamos así, no como que, bueno, se acabó todo, no. Éramos capaces de más. Éramos capaces de jugarle de igual a igual a cualquier club del continente. Entonces creo que esas derrotas nos enseñaron eso. Orlando, vos tenés una cosa en similitud con Nacional. O sea, tu historia con Nacional es tan tesa que hasta hay una similitud. Ostentas 2 Libertadores, una con Nacional, otra con Flamengo. Y también tenés 3 subtítulos de Suramericana. O sea, también ha sido esquiva como para Nacional. No. Nosotros con San Lorenzo, con Chape y con River. Sí. Y vos con River, Chape y creo que Independiente fue esa final. Independiente. O sea, hasta eso lo tenés en similitud con esa nosotros. No me la sabía, esa no me Papi, la sabía, la verdad. Ya sabes, esa sí me la sé yo. Sabe cositas. No, vea, es la primera que le ganó en cosa de datos a Ramón. Sí, entonces, esa tiene que ponerla en primicia. Entonces. No, pero empecé como a mirar, a estudiar como tu carrera, a ver para esta entrevista, porque más allá de que tenemos una amistad, de que convivimos, como lo dijimos, un mes larguito en China, un montón de cosas, pues de todos modos también me tenía que empapar y me encontré con una similitud y dije, qué cosa tan tesa, pues porque además yo ya sabía que no eras hincha Nacional desde pelado y qué bonito saber que hasta la vida te une con Nacional. Sí, son cosas o situaciones del fútbol que nos unen y por eso yo digo, a veces no es más hincha el que nace de toda la vida, sino las personas que aprendemos a amar a un club. Como lo hice yo con Atlético Nacional, tenemos esa conexión y como se dice tú, esa similitud. La verdad que, bueno, tiene sus cosas bonitas que están acá, pero las dolorosas también. Lágrimas en el vestuario, demora para atender prensa, demora para salir del escenario. 0 palabras, 0 conversaciones. Se escucha alto el motor del bus, se escucha alto el cuero de las llantas desplazándose por la autopista. Nadie habla, llega al hotel, todos para las habitaciones y solamente 3 días después todo medio despertó nuevamente con un rodicio. ¿De qué estoy hablando? No. El partido más doloroso que he perdido en la historia de Orlando de Río. La verdad que es un partido que hasta el sol de hoy... A mí me gusta ver mis partidos, retroalimentarme de lo bueno y de lo malo, aprender. Pero hasta el sol de hoy ese partido no he sido capaz de verlo. Solo de tú mencionarlo, esas lágrimas... Recuerdo cómo estuve después del partido porque lloré mucho. Porque me sentía responsable de lo que pasó. Por el VAR, Por el VAR, exactamente, que pasó. Obvio, también tengo que asumir mi responsabilidad. Digámosle a la gente que estamos hablando del partido Kashima 3, Nacional 0, semifinal en el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Y lo sentí responsable porque, obvio, soy yo quien... acertado o no el VAR, y desde mi manera de ver, desacertado, inauguré el hijo de madre VAR ese. Fui yo a quien le pitan el penal, y después de ese penal siento que el equipo se cayó. Entonces me sentía demasiado responsable, como te digo, no he sido capaz de ver el partido, no sé cuándo voy a tener la valentía de verlo, ahora ya me retiré, paré de jugar, igual no soy capaz de verlo. En algún momento mi hija me dijo para verlo, pero la verdad todavía no me siento preparado para, no sé si sería afrontar o superar, no sé cuál sería la palabra apropiada, porque fue, como le digo, es el partido que más me ha dolido.
he perdido finales, he perdido partidos que me soñaba hacer gol por X o Y promesa, he perdido partidos de selección, he perdido muchos partidos importantes. Digamos, perdí la final de un mundial de clubes contra el Liverpool estando en Flamengo, y que para mí eso hubiese sido, digamos, la cereza en el pastel de mi carrera, haber sido campeón del mundo de clubes, porque tuve la oportunidad ahí, la perdimos, pero sin embargo esa derrota no me dolió tanto como la de Kashima, porque sentía que nuestro equipo estaba para más, sentía que este Atlético Nacional era capaz de jugarle de igual a igual al Real Madrid. Es más, después del partido del tercer lugar, en un momento que yo estaba hablando con Casemiro, pues, después del partido, y bueno, pues coincidimos, ahí conversamos, él, pues, habla bien español, todo, y en ese momento me pasa una situación que hasta el sol de hoy mi esposa me lo reclama. Se acerca Cristiano, estábamos conversando él y yo, y Cristiano se acercó y me preguntó que cuándo nos regresábamos y tal. Yo soy fan de Cristiano, pero para mí fue mucho más valioso que él se acercara donde estaba yo e intercambiar ellas que pedirle una foto. Y durante la conversación él me dice, me expresa las palabras como que ellos esperaban que la final iba a ser contra nosotros. Entonces imagínense cómo más se me arrugó ahí el... Menos ganas de volver a ver ese partido. Más, ¿cómo se llama? Más el dedo en la llaga. Claro. Porque ellos vieron lo que éramos nosotros, y acompañaron lo que significó, o lo que significaba que iba a representar, ese partido del Atlético Nacional y ellos. No sé qué hubiese pasado, no sé cómo... Pues digo que Dios puso eso, pues no quiso que nos hicieran 8 como yo no creo que eso hubiera pasado. A otros clubes que le han hecho 8 goles, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, pues... Orlando, ¿por qué no entró el balón lindo ese día? No, le digo una cosa, nos hemos quedado hasta la medianoche ahí y el balón no iba a entrar. Pero ¿se acuerda de todas las opciones de Sí, gol que yo me hubo? acuerdo, Mateus, John Edison Mosquera la estrelló 2 veces en el palo. No, o sea, fue impresionante. Y hubo una doble jugada tuya y de Mateus Uribe que a vos te la sacan de la raya, como una tijera. Boleas que dice, sí. Yo digo que ese es el partido. Nosotros hubiésemos quedado hasta la medianoche ahí y no íbamos a hacer gol. Pero vea, yo le voy a decir una cosa, mi negro. Que este sea el momento para que usted se quite de encima ese peso. Que la culpa no es suya. Porque quizás vos decís, es que a raíz de eso fue que se vino encima, nos caímos, se nos vino abajo el equipo, estos manes les entró hasta un gol de taco. Pues o sea, eso fue una cosa de locos que nadie esperaba. Tan es así que mira, yo cuando vos decís que si nos clavaban 8, yo creo que eso jamás iba a pasar. Todo lo contrario. Ese Nacional fue, si mal no estoy, el 1 en el ranking. Sí, Y FFHS, exactamente. la Federación de Historia y Estadística. Nacional era un equipo visto en el mundo y respetado en el mundo. Y la verdad, yo siento que simplemente fue un accidente. Es uno de esos partidos donde vos salís a la cancha y vos decís, se quedan hasta la medianoche y la pelota no entraba. Ese día no iba a entrar, ya está. Listo, no, así fue. Pero la culpa no es tuya, no cargues con eso. Que la culpa tuya es la de esta belleza, no la de ese partido. No, muchas gracias ahí por esas palabras. Sabes que viniendo de ti, todo lo que significan y de pronto yo no lo tomo a modo de que fue todo culpa mía, sino que me dolió porque sentía que podíamos mucho más. Entonces digo que eso es lo que yo me cuestiono y me cobro a mí mismo y que me duele y que todavía no soy capaz de decir. Arrancaste diciendo, a mí yo inauguré el Berracobar, no sé qué, después del penalti nos venimos abajo. Sácate esa pendejada de la cabeza, que eso no tenés que tenerlo ahí. Vos nos diste muchas alegrías como para que nosotros estemos reclamándote por un penalti que el VAR cobró 5 o 6 minutos después. Eso fue una locura. Yo creo que hasta eso influyó en el desorden mental, porque ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? 5 minutos después nos van a cantar esto. La verdad es esa. Total. De ahí se pasa a Yokohama a jugar un partido por la medalla de bronce, que no es un mérito menor conseguir en un mismo año oro con la Libertadores, plata con la Sudamericana y bronce con el Mundial de Clubes.
¿Cómo se vivió ya ese partido en Yokohama? Ya un poco más distendido el grupo porque ya digamos que con aquel rodicio de Osaka se había sacado un poco la tristeza que todo el grupo tenía, pero enfrentar ese partido de todas maneras representaba un reto y ver a esta gente en ese estadio y cuando ponen el pregón verde en Yokohama, pues, o sea... Hay que darle crédito a quien lo puso. Mira, ¿cierto? Hay que darle el crédito, la verdad que quien lo hizo, porque para mí fue impresionante. Y fue un momento personal de revancha. Porque si antes fui el villano, después de ese partido, haber sido destacado como el jugador del partido, que me dieron la llave del partido. Compartime esa foto, yo sé que vos la tenés, yo te tomé esa foto. Sí. Cuando vos estabas con un mural en Japón y la foto vos con la llave. Yo la estuve buscando para traértela y no la encontré. Yo por ahí tengo esa foto y fue un momento demasiado, o sea, yo digo que el fútbol me dio esa Dejémosle la revancha. tarea aquí a producción de que nos ponga la foto esa foto te fue en demasiado. este momento de la charla porque es muy bonita. Hay producción, colóquela aquí. Venga, Orlando, yo recuerdo que de partido tuviste la culpa de los 2 goles de Nacional. Una asistencia al Lobo y el otro, un pase creo que al vacío en del Mago. Iba a definir y me la puntió el defensa de ellos, Zamudio. Hizo autogol. Pero a eso iba, porque ¿en qué momento o quién te enseñó que los pases cuando llegabas al fondo eran rastreros y no levantados? El profe Osorio. Fue Osorio el que porque acordate ese gol. Sí, y nosotros con el profe también, con el profe Reinaldo, trabajamos mucho ese pase atrás. Porque siempre, por inercia, todo el mundo va hacia el arco y el que viene desde atrás siempre va a venir con todo el arco de frente. Entonces, ese tipo de cosas, por eso tengo que decir que tanto el profe Osorio como el profe Reinaldo han sido 2 de los 3 mejores entrenadores con los cuales he tenido la fortuna de que me ayuden a entender mejor el fútbol, a tomar unas mejores decisiones. No es por acaso, sino por ese tipo de detalles que hacen la diferencia en los partidos. Y es que uno se acuerda de esa época y son muchos los goles que se le vienen a uno a la mente con ese mecanismo. Sí, en ese 2016, ahorita es que también hablaba con Manelli, yo le decía eso, ese fue mi mejor año en cuanto a producción, hice 16 goles y 17 asistencias. Y las 17 asistencias, me acuerdo, creo que de las 17, por ahí 15 fueron dando el pase atrás. Para Manelli, para el Lobo, para el mismo Ibargüen, que me acuerdo que en Río Negro marcó doblete. Un día que le ganamos 7-0 también a Bucaramanga, también fueron pases así atrás todos. Muchos recuerdan el gol a Rosario, pocos recuerdan que vos habilitaste el 1-1. Sí. A Magnelli Torres. Sí. El día del 3-0 a Millonarios antes de ir a Japón. Habilitaste al Lobo Guerra para el 1-0. O sea, son muchos los goles que se vienen a la mente con esa jugada. Y era lo que hablaba Osorio todo el tiempo de los volantes llegadores, porque claro, ustedes iban por ahí, tiraban atrás y el volante llegador. Sí, siempre va a llegar de frente. Estaba de frente al arco. Berry, aquí hay un mensaje importante. Tenemos a Paulina, que es nuestra reportera, hizo un trabajo muy bonito con la gente de la barra y por acá hay unos mensajes para vos. Orlando Enrique Berrío, un referente de nuestro club y autor de uno de los goles que más hemos gritado en la vida. Bendito minuto 94. Orlando Enrique Berrío, ¿sabes qué te agradezco yo a hoy? Ese gol en minuto 94, inolvidable, nos dio la segunda. Berrío, mijo, muchas gracias por ese gran recuerdo, qué momento, le agradezco mucho, qué jugador, en el alma. Yo hablando de Río, le agradezco la entrega y los huevos que tuve por esa camiseta. No, yo le agradezco a Orlando de Río, ese partido con Sao Paulo, que dio toda la garra, y el gol al 94, ese gol único que nos dio todo, nos dio la Libertadores. Yo hablando de Río le agradezco, pues más que hablando de Río al profe, porque el cambio de Sebastián Pérez, eso fue como la intuición, que él se proyectaran para la Libertadores. Entonces, por eso digo que siempre lo recordamos y siempre va a estar en nuestros corazones. ¿Y tú qué tienes para agradecerle a Berrío? Déjanos saber en comentarios. Pana, qué bacano. No, pana, eso para mí lo es todo. Para mí, el agradecimiento, el sentimiento del hincha, para mí eso no tiene un valor económico y por eso en algún momento,
Cuando se me presentó la oportunidad de volver a Nacional, no lo quise hacer porque quise que el hincha de Atlético Nacional se quedara con el Orlando Berrío, que era capaz de devolver en cancha lo que esperaban de él. Y desafortunadamente, pues, y es una realidad, mi rodilla ya no estaba en las mejores condiciones de corresponder a lo que significa este club. A un club como Atlético Nacional no se le puede ahorrar una gota de sudor, no se le puede sacar excusas, y si yo no estaba en condiciones, como no lo estuve ahora al final de mi carrera, de volver, yo preferí no hacerlo por eso. Berrío, yo ahí sí te tengo que decir algo pues que para mí es muy importante porque sé mucho de lo que sufriste con esa rodilla. Yo te acompañé en China por allá donde un médico loco a que revisara esa rodilla. Y sé el deseo genuino y auténtico que tenías de venir y retirarte con Nacional, pero desafortunadamente vos mismo haces el análisis y decís, me voy a quedar sin esto de poderme retirar en el verde, pero yo no quiero ir a engañar a nadie. Mi rodilla no da y prefiero que me recuerden como el minuto 94 a uno que vino aquí a inventar. Sí, creo que, como lo digo, la camiseta de Atlético Nacional no se merece menos que puedas estar entregándolo todo y correspondiendo en cancha la confianza, el aliento de los miles y millones de hinchas que cantan y que te alientan cada partido, y no poderlo hacer por cuestiones físicas, por más de que el corazón me lo gritara a gritos, que me soñara entrando a una cancha con Dominica y Francesca vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, que hubiese sido la manera perfecta de cerrar mi carrera, pero creo que por encima de todo mi sueño, mi gusto, está el amor que tengo hacia el club, y el club no merecía que yo no volviera a demostrar lo que las personas, el hincha, el entrenador, el compañero, el directivo esperaba de Orlando Berrío. Entonces preferí dejarlo ahí en ese sueño. Qué bonito todo eso que decís, Orlando, porque habla de que todavía conservás la humildad que tenías cuando todavía eras aficionado. Yo realmente el día que sea alcalde de esta ciudad, amigo, voy a ir a la calle San Juan, a la 94, y voy a inaugurar ahí la calle Orlando Berrío, compañero. Bueno. Es una muy buena idea. ¿Cierto? Es una muy buena... Eso, no, ni siquiera siendo alcalde eso se puede gestionar. Bueno. Eso se puede Entonces, gestionar. todo el que apoye esta idea, que nos escriba aquí en el sí. YouTube. Hoy 90, la calle 94, esa que queda 3 cuadritas ahí arriba del semáforo. Calle Orlando Berrío con su mural. Hoy la 70 se llama Boulevard Libertadores y es gracias a una iniciativa así como la que estás teniendo hoy. Deberíamos pensarlo muy bien, y comprar una casa ahí también es una buena idea. Se nos valoriza eso ahí, papi. Sí o no, Claro. compramos la casa antes de... Claro. Hey, bueno, Negrito, aquí tenemos una cosa que se llama Toco y me voy, que es como unas preguntas rápidas. Entonces, te hacemos la pregunta y vos respondes inmediatamente. ¿Sí o qué? Fácil. Entonces yo arranco facilito. ¿Osorio o Rueda? Rueda. ¿Qué defensa te competía en velocidad? Davinson Sánchez. ¿Magnelli Torres o el Lobo Guerra? Manelli. ¿Cuánto hacías en 100 metros planos? Esa sí se la debo. No te acordás. No. 11 segundos por lo menos, ¿o qué? No sé, la verdad sería irresponsable decirlo, pues no tengo el dato. Usted que de pronto sabe más de eso que yo. El mejor gol que anotaste en tu vida, aparte del de Rosario. La final, el gol de la final contra Independiente del Valle. Allá en Quito. Sí, en Quito. Ya estaba allá en la tribuna. ¿El Atanasio o el Maracaná? Paso. No, porque No, está bien, papi. Yo la verdad tengo esa fue la respuesta, no la arregles. Yo ¿no, tengo señor? que ser sincero, yo por ambos clubes tengo un cariño, y porque no puedo desconocer de que Flamengo a mí también me dio mucho cariño. Mi hija nació allá, Francesca nació allá, y ese hincha de Flamengo también. Entonces, no puedo venir aquí simplemente porque estamos en un programa del club que tanto amo, no desconocer lo que significa el Maracaná para mí, porque la verdad es que tengo un sentimiento bonito por el club. ¿Banda izquierda o banda derecha? Derecha.
Negrito, y la última. Canción favorita. La que cantamos las niñas y yo en la casa. Vamos todos juntos a la hinchada y los jugadores. Vamos a ver, porque esa sí para mí es muy dura, pero es como... Vamos todos juntos, la hinchada y los jugadores, a ganar de nuevo la Copa Libertadores. Soy del verde, porque el verde es alegría, el más grande de Colombia, verdolaga de mi vida. Lloran todos, las gallinas, la indigencia, porque saben que este año los verdes damos la vuelta. Y es algo como así. Eso hace que Berraca es muy dura, pero es algo como así. Muy bien, muy bien. Primera vez que me aplauden cuando toco una canción. Bien, una bien, bien, Para bien. que Mi parcero, y eso que la primera vez que no y la eso toco. que no contamos la anécdota suya de China. No, ¿Cuánto? no me hables de chino. Pero venga, ¿cuánto impulsó eso a la ciudad a unirse en torno de la consecución de la Copa? ¿Cuánto esa canción le aportó a la fue Copa todo. Libertadores? Porque es que eso es cultural. Sí. En Qatar 2022, ¿cuánto le aportó el muchacho a la selección argentina? Esas son cosas que solo quien conoce, ama y vive un club entiende la magnitud de lo que puede significar un cántico o una canción de esta. ¿Sabes dónde? Me acuerdo yo que empecé a ver que Nacional estaba para grandes cosas. ¿Usted se acuerda de la presentación de jugadores contra Universitario en el año 2010? Universitario de Lima, Perú. Sí, Y que el segundo tiempo lo jugaron fue todos los muchachos. sí. Ahí yo hice gol y todo, me Sí, acuerdo. claro. Sí. Se ganó 2-0 y Orlando Berrío hizo, creo que El fue el segundo. 2-0. Sí, el 2-0, El segundo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué jugadores se promocionaban por ese momento como las futuras leyendas de Atlético Nacional? ¿Y qué bueno. pensaba el Orlando Berrío de ese entonces? Creo que Estefan me parece que estaba ahí, ¿no? Medina, Duque, Duque, Barrientos, sí, habíamos una camada Sebastián que, Pérez, Edwin Cardona. Sí, Edwin. Bueno, Edwin y yo ya veníamos, éramos Ya los estaban. que ya veníamos como más en ese proceso. Y había, como tú bien dices, una camada que nos conocíamos desde las divisiones menores y que los entrenadores venían llevando o haciendo ese acompañamiento que sin duda alguna a la postre nos fue lanzando a cada uno de nosotros para ayudarnos a ser protagonistas de esta camiseta que tanto queremos. Una de las personas que participaba de ese equipo te tiene por acá un saludo y una recomendación. Vamos a ver. ¿Qué me va a salir ya? Vamos a ver si... Orlando, ¿cómo estás? Un gran abrazo a la distancia. Aprovecho esta oportunidad que me da Ramón y sus amigos para expresar mis respetos, mis felicitaciones por esa hermosa carrera que pudiste hacer, por esa hermosa familia que pudiste crear también, a la cual pude conocer y compartir. Y nada, valoro esos lindos momentos que tuvimos en tus inicios, que al principio fueron duros, pero luchaste por tus sueños y los cumpliste. Y si tenés ganas, contá esa linda anécdota que tenemos subiendo esa cuesta en San Cristóbal, que a mí me hizo enojar mucho, a vos te hizo reír mucho, y con el tiempo creo que valoraste también lo que pasó. Un fuerte abrazo, mi amigo, y felicitaciones. Te aprecio mucho. Agradecerle ahí a Gastón por esas palabras tan bonitas, agradecerle a Gastón porque fue una persona que desde la dureza, digámoslo así, me enseñó a ser un poco más profesional. Y la anécdota que él mencionaba fue un día que hicimos, me acuerdo que eso fue con el profe Cabrero, me parece, que nos soltaban allá en la sede de San Cristóbal. De San Cristóbal, nos íbamos por toda la carretera, hasta Boquerón, hasta el Alto de Boquerón. Eso, nos soltaban hasta allá corriendo. Y recuerdo que ese día yo tenía un celular, me puse mis audífonos porque nos dejaban irnos escuchando música. Y yo, con mis cosas de pelado, todo eso, yo en vez de ponerme a escuchar música, yo lo que hice fue que llamé a
por celular a Lady, a mi esposa, que pues, en ese momento éramos novios, entonces me fui hablando con ella, y Gastón que iba sufriendo, subiendo, ese sol de 12 del día, ese man, imagínense un argentino que no se acostumbra a los calores, a la altura, y eso suba, el man estaba como de rin, cuando me vio pasando al lado, yo, Mori, ¿qué estás haciendo? Como si nada. Boludo, estás hablando por celular, la concha de tu... La puteada que me pegó Gastón, pana. Fue una puteada que eso no se me olvida. Pero ahí me enseñó también como a entender de que todo tiene su momento y que en realidad yo en ese momento no lo vi malo, pero el equivocado era yo, porque en algo que era un entrenamiento no tenía por qué ponerme a hablar por celular. Si no fuera nada malo, pues, ¿sí me entiendes? O sea, esa fue mi manera de pronto como de pasar el tiempo. Pero también, digamos así, que en esos momentos también la cabeza... Creo Mayor que, concentración. Exactamente, la concentración que tenía que tener en el trabajo, no en una llamada. Entonces, después de la puteada de Gaso, no, yo ya lo ponía en modo avión. Ay, María. Había un 9 en esa época en Nacional que era muy buen jugador y era Ezequiel Mayolo. Sí. El lechugo. El lechuga. Le decían ¿no? el lechuga. ¿No? Lechuga Mayolo. Sí. Se le pudo haber aprovechado mejor acá, ¿cierto? A ver, creo que sí. O sea, yo digo que muchos de los extranjeros que no han tenido la fortuna de que les vaya bien en Atlético de Nacional, que algunos no se esforzaron o no entendieron y no valoraron lo que tener la fortuna de vestir la camiseta de Atlético Nacional, es una realidad. Pero siento que hay otros que llegaron en los momentos que no eran. No propicios. Sí, porque el Lechuga me parece que era un jugadorazo y era un profesional en todo el sentido de la palabra. Entonces, tuvo el infortunio de llegar en un momento de mucha dificultad futbolística del club. Yo te quiero preguntar una cosa, mi negro, porque aquí pues en este momento no hemos tenido la oportunidad de conversar como esa relación que tenés con la barra y a mí me parece importante rescatarla. Tenés un gran amigo como Gorilón, otros que fuiste durante el tiempo cultivando, me incluyo. Pero para vos, ¿qué significó? ¿Qué tan especial fue? ¿Qué ayuda te pudo dar la barra en los partidos, en un recibimiento, en un banderazo? ¿Qué significó y qué hizo los del Sur por vos? A ver, tengo que empezar diciendo y reconociendo que la conexión que yo tuve por la barra fue algo muy genuino, algo que lo fui desarrollando primero por el Gori, que hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy es mi parcero, en el cual nos conocimos desde que yo estaba en las divisiones menores, me ayudó y me dio la mano en algún momento de mi vida que yo tenía ciertas dificultades y que también yo no conocía a nadie acá. Entonces fue algo que fuimos desarrollando. Después un día cualquiera me los encontré en Tunja, que en ese momento yo estaba en Tunja. Ya también pues yo intenté retribuir algo pues, que en algún momento él me brindó. Y lo que tengo que resaltar es que la barra a mí me criticó cuando me tenía que criticar. Eran críticas que yo la tomé de manera constructiva y no de manera destructiva. Que de pronto más de una persona lo hizo de manera destructiva, puede haber sido, pero yo nunca lo tomé así. Yo siempre lo tomé de la manera constructiva de que yo quería y me soñaba, como a muchos de mis compañeros le gritaban su nombre, yo me soñaba que me pasara eso a mí. Pues yo me decía, ¿sabes qué? La manera que el hincha corea el nombre de un jugador, eso es demasiado especial, demasiado apasionante, es único. Entonces desarrollamos eso y también tengo que reconocer la envenenada que me pegó Pipe cuando el partido de Rosario, porque el partido anterior, ¿te acordás que contra Huracán ese man vino y le pegó como a 2 o a 3 de nosotros? Sí. Entonces también esa envenenada que Pipe, yo como le digo, tú eres culpable que yo haya reaccionado de la manera que lo hice. Pues de manera jocosa se lo digo, pero jugué con el cuchillo entre los dientes ese partido como era necesario jugarlo. Entonces siento que la barra ha estado en los momentos necesarios de mi vida para criticarme cuando lo he hecho, pero en el momento que lo hice bien, me lo reconocieron de la manera
que no me esperé que me lo reconocieran por todo el amor, por el cariño. Entonces no existen sino palabras de agradecimiento, de decirle gracias por cada crítica que me ayudaron a mejorar y también gracias por cada aliento cuando sentí que di todo por estos colores. Uno escucha hablar a esta gente, Oscar, y seguidores, y la verdad se da cuenta de por qué llegaron tan lejos, ¿cierto? O sea, una gente tan madura, tan humilde, tan puesta en su sitio. Orlando, ¿ustedes cuándo juntos, no individualmente, se dieron cuenta que no tenían techo? Yo creo que fue después de la final de la Sudamericana. Perder Después de River. Después de River. Creo que ahí nos demostró de que estábamos para jugarle de igual a igual a cualquier equipo del continente y en cualquier lugar. ¿Te acordás de ese charter de regreso? Ese también fue muy triste. Ese fue triste. Más esa medalla no sé ni qué la hice. Dígamelo a mí, nosotros también veníamos más tristes que un berraco, hermano. Habíamos puesto todos nuestros ahorritos en el viaje, man. No joda. No, pero bueno, yo sí lo que estoy convencido es que de todo eso se aprende y que de ahí vino la grandeza, de ahí vino la revancha. Sí. Y qué lindo que haya sido así. Berry, una pregunta que tiene que ver con eso que mencionabas, porque me parece muy bacano. Yo sí tengo que hablar de eso. Yo no sabía que tú en la vida, una persona de la barra como el Gorilón, te había tendido la mano cuando tuviste momentos difíciles. Eso hemos hablado un montón de veces y no sabía que parte de la amistad de ustedes había pasado por una situación en la que de pronto te tendió la mano. No sé de qué forma, no sé si lo quieras contar, pero sí me parece muy bacano como saber que en tus momentos cuando estabas iniciando en el deporte nacional... Aficionado. Sí, alguien te tendió la mano y justamente fue alguien de la barra. Qué lindo eso. Sí, a ver, creo que la anécdota sí prefiero reservármela porque bueno, es algo que nos compete al Gori y a mí y por el cual nació la amistad, el cariño que sentimos el uno por el otro, la admiración también del uno por el otro. Entonces tengo que decir que para él no hay sino palabras de agradecimiento porque lo hizo desinteresadamente, o sea, lo hizo por ayudar. Entonces siento que uno cosecha lo que da, ¿no? Entonces el día de mañana que él necesitó de mí también, o bueno, que la gente de la barra necesitó de mí en cierto momento, también lo hice, no porque tú me diste, yo te doy, no, simplemente porque de corazón uno hace las cosas y tiene que alimentar y creo que eso nos ayuda a que seamos mejores seres humanos. Eso es agradecimiento, papá, Sí. y eso lo tenés, eso es un tipo agradecido, eso está muy bien. Por eso es los valores que uno dice, es que esta gente llegaba con estos valores adentro de un camerino y cuando uno llega con esos valores adentro de un camerino todo se fortalece, es así de sencillo. Orlando, ¿sabes de qué me da muchas dudas? ¿Cómo les preparaba Juan Carlos Osorio esas llaves mata-mata? Porque era un mago para ganar llaves mata-mata, tanto a nivel colombiano como a nivel internacional. Yo me acuerdo cuando uno entraba al vestuario y empezaba la charla de esos últimos 15 minutos antes de entrar al partido, cuando colgaba el papelógrafo en la pared y entonces ponía tiros de esquina a favor, esta marca de tiros de esquina en contra, todas esas cosas se las explicaba. Pero la charla técnica, ¿qué les decía? ¿Cómo les encaraba ese partido? ¿Cómo les daba esos consejos para ir a buscar? Porque él era de planear no 90 minutos, Sí, sino 180. ¿Cómo era ese tema? A ver, eso hay que decirlo que el profe nos desglosaba todo la llave. Entonces él analizaba, o sea, creo que la capacidad de análisis que tiene el profe hacia los rivales contados son los entrenadores que tienen esa capacidad. Entonces él nos desglosaba literalmente todo el partido y nos daba los argumentos con los cuales nosotros podíamos ganar la llave, ver dónde se iba a definir o dónde posiblemente, pues obvio no es adivino, pero sí dónde estaba la falencia del rival, dónde podíamos hacerle daño a nosotros. Entonces eso hay que decirle que el profe, para mí, esa capacidad que él tenía de desglosarnos los partidos, de mostrarnos el plan de juego para ejecutar, creo que era único y fruto de ello, como tú bien mencionas, las llaves para nosotros
no eran fáciles, pero sí hacía que fueran mucho más, ¿cómo decirlo? Que no suene de pronto de manera... Digeribles. Cuando uno espía el futuro, está más cerca de conquistarlo. Totalmente, así es. Orlando Enrique, ya para terminar, para que puedas ir a estar con tu familia, ¿qué mensaje le tenés a la gente de Nacional y a la barra Los del Sur? Bueno, tengo que decirle al hincha Atlético Nacional y en especial, a la gente de Los del Sur, decirle gracias. Gracias por ayudar a Orlando Enrique Berrío Meléndez a convertirse en el jugador que me convertí. Decirle gracias por su apoyo, decirle gracias por sus críticas, decirle gracias por acompañarnos en cada cancha en Colombia, en cada cancha en el continente y también en Japón, porque hasta allá llegó el hincha Atlético Nacional, así que no me queda sino decirle gracias por ser la hinchada más grande del país y hacernos sentir en cada partido jugadores especiales, jugadores con la responsabilidad de devolver en cancha todo lo que ustedes hacen fuera de ella, así que no queda sino decirle muchas gracias por todo lo que hacen por Atlético Nacional. No, por favor, hombre, gracias a nosotros como hinchas, a vos por haber vestido los colores de esa forma, por habernos representado de la forma en que nos representaste, por haber querido siempre ser un mejor jugador, por haber querido ser siempre una mejor persona y por habernos dejado esos goles tan pesados como lo dije al principio en la historia de Nacional. Así que el agradecimiento es de todos los hinchas de Nacional con vos, Orlando. Así es, papá. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras tan especiales. Ramón, le voy a decir una cosa. Cuente a ver. ¿Va a contar la historia suya de China? No, señor. Cuéntela, No, pero no. que la cuente Orlando. No vamos a hablar de China, hermano. No, pues. Es que en China Pero ¿por qué no la quiere No, en contar? China me pasó cada cosa, mano. Fui empleado del servicio. No, cada cosa. Pero ¿por No. qué? Pero Vea, cuente lo que le pasó en el Le voy a shopping. decir una cosa. No me hagas dar rabia, que me tenía sin plata ya, ¿oís? En fin, le voy a decir una cosa. Pero lloró o no no lloró. hay a nadie, Venga, lloró o no lloró. No hay a nadie. Pero venga, responda. ¿Lloró o no lloró? No, me dio una putería, que donde los coja ustedes dos los mato, pero a golpes, ¿no? Yo. No, pero vea, párele bolas. Sí. No hay nadie a quien tenga yo más miedo de darle una prenda que a mi negro. ¿Por qué? Oh, el negro le mete mucho nivel a la raza. Papi, esta camisa es de nivel. A ver, yo De nivel, papá, te la manda a la tienda barrista, pero de nivel. ¿Pero la puedo abrir? Claro, ¿cómo así es que hay que abrirla? A ver, yo Es camisa de nivel. pero ya le metimos. Ya con el color empezamos bien. Ah, papi. Ojo con eso, vea. Yo ni mandadas, Ni mandada a hacer. ¿Qué canción le gusta? Vamos todos juntos y mírala atrás. No es camisa de nivel. Es camisa de nivel para que la luzca por ahí. Muchísimas Me gracias. dieron en el gusto, compañero. Sí, claro. Usted sabe que el morocho tiene que meterle colorcitos ahora. Claro. Usted sabe cómo es. Así es, así es. No, muchas gracias. Hasta que nos hermano. volvamos a ver en un rodicio, Orlando. No, ahí ya yo creo que ya me ganó usted, ya yo no como tanto. Hay que ir al restaurante de mi negro ahí por En el mi rincón, casa. en el rincón mexicano, El rincón sí, allá mexicano, los hay que esperamos ir. allá a todos ahí, por allá. Usted que es vecino, que Ya usted, la usted- pura- yo también usted- vivo en usted el- no va y gasta, por usted no allá. gasta, usted le gusta a pura cortesía. Sí, sobre todo cortesía. No me... Puro canje. ¿Sabes qué? No me le toma un mojito, pues, una cosa de esas raras mexicanas. Oiga, ¿cómo le gusta pedir? Negro, soy por acá en el restaurante. No me le he tomado nada. Aquí está mi esposa. Menos mal, ahorita lo cogemos. Ay, María. ¡Ey! Un abrazo para todos. Esto fue Todos Juntos y muchas gracias por habernos compartido. Hasta una próxima oportunidad. Todos juntos, wow. Todos juntos, wow. Yeah. Contamos historias entre vos y yo, río, lloro y gozo, pura emoción. Qué tremendo parche, hay que festejar, que se paren todos, vamos a cantar. Todos juntos, siempre juntos, una pasión, una